Continuando con nuestras clases, quisiera entrar hoy en un tema muy interesante que es el problema de la circulación de ideas. Y en este sentido, continuando así con nuestros problemas en relación a la crisis del siglo XVII, también es cierto que hay un cambio, una gran transformación en el mundo de las ideas que circulan en el espacio europeo entre los siglos XVII y XVIII. Y ello queda bien conformado dentro de esta identidad general de la ilustración. Pero ¿qué es la ilustración? Y en ese sentido les acercamos tres textos de suma importancia, que son el texto de Bouvel, el de Darton y el trabajo de Kant, que como una punta de lanza, una inauguración del problema desde los propios contemporáneos. La respuesta que es, o que definía Kant como la ilustración. Acompañamos también un audio y un video que también creo que son interesantes para desarrollar el problema. Ese problema que es ese que Kant impone como primera precondición, ¿no? El sapere aude, atrévete a saber, esa idea de que estamos viviendo en una infancia y que ha llegado a la adultez. Y esta sociedad adulta, a través de la razón, debe ser de alguna forma guiada. Bien, y en ese sentido es la propia razón, ¿bien? La búsqueda de la razón, de la racionalidad, de la vida social y natural y todas las esferas de la vida, bien, las que imponen una nueva forma de pensar al hombre y pensar la sociedad. Por eso es tan importante en ese sentido la ilustración. Ilustración que también da como conformación aquello que en lo político se llamará el absolutismo ilustrado. Y en ese sentido no puede cabernos duda de que gran parte de todo esto que estamos analizando deviene también de aquellos logros que a partir de 1688 ha consolidado también Inglaterra como espejo diferenciador en ese punto que como trataban los contemporáneos, de la idea de no tanto un gobierno popular, porque eso todavía no cuaja dentro de una idea del republicanismo general de la época, pero sí de pensar un gobierno que piense en función del bienestar del pueblo. Y en eso aparecen ciertas ideas que son importantes dentro de este grupo, de todo este periodo, bien, y en toda Europa. En lo que yo creo que Hazard describió muy bien como la crisis de la conciencia europea. Es un punto en el cual hay nuevas ideas que están circulando, hay autores que ustedes conocen bien, Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, es decir, la idea de que la sociedad debe empezar a alejarse de aquella profunda situación de dependencia con lo teológico. Bien, han pasado las crisis de religión, por lo tanto apartar ese problema es un elemento clave para pensar lo social hacia adelante. Un profundo espíritu que empieza de secularización, no de toda la población, por supuesto, sino de grupos de intelectuales que empiezan a pensarlo, a desarrollarlo a través de aquello que podemos definir como ese racionalismo militante, propio de la ilustración. Y ello se manifiesta en todos sentidos, en el arte, en la filosofía, bien, y sobre todo también en la filosofía política, que es lo que a nosotros también nos interesa. En ese sentido se empiezan a formular cuestiones que tienen que ver con la educación popular. No para todos, por supuesto, sino para
gran parte de la élite y de las clases medias de estos reinos, en la búsqueda de una cierta igualación de los súbditos, aquellos que están bajo el dominio de cada una de las coronas, y una idea de cierta libertad de religión, es decir, que hay un plano individual en el cual el hombre puede creer bien a su manera, y por el otro lado la instancia de lo público. Esto empieza a generarse también como elemento. Y también otro elemento interesante, que eso ya lo había visto Foucault bien en la sociedad disciplinaria, la idea de que hay que limitar aquello que era la delación y la tortura, bien, como elemento de aquello que era el aparato judicial. A todos estos cambios, todas estas transformaciones, renovaciones, bien, reformas, se le ha denominado esto que es el absolutismo monárquico. El monarca acercándose bien desde un punto de vista paternalista, ¿sí?, al pueblo en función de estas nuevas ideas, y de ese punto monarca ilustrado en algún punto está dando el sentido de que el monarca se está guiando esencialmente a través de la razón. Esto es importante en el sentido de que estos ilustrados creían firmemente en que a través de la razón y la reforma de la sociedad era posible cultivar bien una sociedad distinta. Aquí empieza una idea que será fundamental, sobre todo en etapas posteriores, que es justamente la idea de progreso, que es posible asumir a partir de toda esta serie de reformas, de cambio, de utilización de la razón para pensar lo político, etcétera, etcétera, organizar la sociedad. Y es también un principio esencialmente del progreso y de la transformación social, que enlaza necesariamente con lo que serán las revoluciones modernas, y la revolución francesa y la revolución norteamericana. Por lo tanto, aquí este universo de ideas gira sobre algo que es material y que está esencialmente girando y circulando, que es el libro, la imprenta. Bien, ello permite una mayor formación, si ustedes quieren, de aquellas que eran las élites aristocráticas. Y en ese sentido, esta idea de progreso va a contramano, si ustedes quieren, de la idea anterior que tenía el escolasticismo, ya que la historia escolástica, ¿no?, tenía un sentido providencialista, es decir, estaba la sociedad incluida dentro de un plan, el plan de Dios, y por lo tanto el final es el juicio final. ¿Va bien? Y en este sentido, lo que empiezan a mostrar estos pensadores iluministas es que, dejando de lado la religión, es posible pensar lo social y lo político en términos de una sociedad cada día que se transforme, que lleve hacia adelante proyectos propios de esa sociedad. Y en ese sentido son importantes, por ejemplo, pensadores como Roger Bacon, bien, que ya postulaba firmemente de que la importancia de la sociedad y de la organización social es justamente la sociedad terrena. También como antecedentes está, por ejemplo, Maquiavelo, bien, con una concepción, si ustedes quieren, de la inmutabilidad de la naturaleza humana, en el cual era necesario encontrar al hombre y no, en definitiva, ocultado por Dios. En ese sentido, esta idea de recentramiento en el hombre es también fundamental. Así aparecen pensadores también como Baudin, bien, que piensa la soberanía específicamente del monarca, bien, al frente como poder soberano, y alejándose, si ustedes quieren, lo que vamos viendo es un alejamiento
de aquello que es la concepción férreamente devenida en lo teológico para entender ahora a una concepción profundamente centrada en aquello que es la razón y el pensamiento. Aparecen pensadores como por ejemplo Descartes, que nos permite a través de ese racionalismo incluido en el discurso del método proyectar justamente esta concepción del hombre y sus posibilidades del conocer. Aparecen otros pensadores previos a estas ideas que toman fuerza e importancia, por ejemplo Jean-Baptiste Vico, bien, para nosotros los historiadores, en el cual la historia, ese corsis, la historia que permanentemente gira y vuelve, bien, pero nunca vuelve al mismo estado de cosas, sino que siempre superándose a sí mismo. Está implícita esta idea de progreso en las ideas de Vico, es decir, cada ciclo se reinicia dentro de una identidad superior. Y también aparece la necesidad del libre pensamiento, de la necesidad de dar justamente libertad, buscar ese sapere aude es esencialmente la búsqueda de libertad en el pensamiento. Bien, por eso en algún punto a estos pensadores se los llamará los libertinos o libre pensadores. Bien, esencialmente la libertad de que hablan, vienen de un periodo de guerra religiosa, es la libertad religiosa, la libertad en el espíritu. Y en ese sentido son interesantes antecedentes como Pierre Boyle, bien, también antecedentes como el de Voltaire, y fundamentalmente, si ustedes quieren, una obra que de la época firma o sella esta concepción ilustrada, que es justamente la enciclopedia o la enciclopedia, en donde se trataba de reunir todo el conocimiento moderno. Y a esos ilustrados franceses propios de la ilustración se los llamará los filósofos bien iluministas. En ese sentido es una visión en la cual esta enciclopedia bien es el punto de engarce de todo este movimiento iluminista a nivel continental, liderado en algún punto por los dos fundadores de la enciclopedia, que son Diderot y D'Alembert. Bien, aparecen así elementos de una nueva forma de pensar en todos los ámbitos. Bien, por ejemplo, aparece el utilitarismo también, en el cual esta actitud utilitarista será la base de lo que generará posteriormente el liberalismo doctrinal y político. Entonces, todos estos enciclopedistas creían que el hombre, si era puesto frente a la verdad, la abrazaría. Y en ese sentido lo que se debe hacer es adoctrinar sobre la libertad para que el hombre la alcance. Bien, y ese es el logro del hombre del iluminismo, alcanzar esa libertad que solo la puede brindar la razón. Aparece también, por ejemplo, nuevas ciencias, por ejemplo la economía, que aparece junto con un pensamiento, que es el pensamiento económico de los fisiócratas. Bien, si bien es un punto de vista bastante conservador, porque es la ideología que apoya justamente a los terratenientes. Los fisiócratas pensaban que el único valor, o lo único que producía valor, no era la industria, sino que era la tierra. Y en ese sentido el pensamiento
de los fisiócratas está esencialmente ligado a hacer una ideología de legitimidad de los poseedores de tierra o los terratenientes. Bien, pero también aparecen otros cambios, bien, en distintas facetas, por ejemplo, la jurisprudencia. ¿M? Y en ese caso de autores como Beccaria y otros que están pensando justamente en que es necesario si se quiere, de sistema jurídico distinto de penalidades, bien no centrado en la penificación, sino también en el cambio, en la transformación, y necesariamente dejar de lado aquello que era la tortura y la Inquisición, es decir, el eje del problema es aquello que era la represión religiosa. En este punto lo que ellos profesan, bien, es un cambio en el derecho penal y en un cambio institucional profundo. Para eso ustedes también tienen aquello que estudió Foucault como el sistema carcelario. Bien, en este sentido estamos en un momento de extremos cambios, de extremas transformaciones, de ideas que circulan en toda Europa, entre Francia, Inglaterra. Más atrasada estará España en la difusión de esas ideas, porque ahí el peso todavía sigue profundamente puesto en la escuela escolástica, pero sin duda estamos en presencia de un cambio y transformación que da por resultado también, o acompaña, no quiere decir esto que pensemos que estas ideas producen la revolución, estas cosas no son instantáneas, pero sí en gran parte estos pensadores bien serán base o estarán utilizados para repensar problemas por aquello que será posteriormente la fase revolucionaria. Por eso nos parecía interesante volcar estas ideas en función de pensar a la Ilustración como una de estos elementos que van apareciendo bien a posteriori de la crisis del siglo XVII y que plantean aquello que serán las posibilidades a futuro. Bueno, muchísimas gracias.